iglesia, vamos a continuar con el mensaje de hoy. Continuamos con esta serie que hemos titulado Puedes creer, una serie basada en el Evangelio de Juan. Ahora, específicamente nos estamos basando no en todo el Evangelio, sino en las 7 señales que Juan describe en su Evangelio. Las señales son milagros, ¿sí? Y ahorita voy a explicar un poquito más esto, ya lo hemos dicho antes, pero nos enfocamos en esta serie 7 señales que se registran aquí, pero también en las 7 declaraciones del yo soy de Jesús, las 7 declaraciones que Jesús hace de Él mismo, ¿sí? Y se presenta, las 7 maneras en las que Cristo se presenta. Ahora, vamos a continuar el día de hoy con esto. Hoy vamos a ver la 5ª señal, pero antes de comenzar a leer los versículos y demás, quiero leerte lo siguiente que escribió un pastor inglés llamado Charles Spurgeon. A lo mejor has oído hablar de él. Spurgeon dice lo siguiente en una de sus ilustraciones, dice: si pone a un cristiano en problemas, fíjate, ¿estás aquí? Si pone a un cristiano en problemas, descubrirás que no quiere oro, que no quiere honor carnal, como reconocimiento y esto, sino que quiere a su Dios. Supongo que es como el buen marinero. Cuando navega sin problemas, le encanta tener un buen tiempo y quiere esto y aquello, esto o aquello, lo que sea, con qué divertirse en la cubierta cuando el tiempo es bueno. Pero cuando soplan los vientos, todo lo que quiere es el refugio. No desea nada más. La galleta para comer puede tener hongos, el agua para beber puede estar salada, pero no le importa nada. Lo único que piensa en la tormenta es en el refugio. Solo piensa en el refugio. Me encanta esto, ¿no? ¿Y sabes algo? Spurgeon dice: si pones a un cristiano en problemas, lo único que quiere es a su Dios. Así como un marinero en tormenta solo quiere un refugio, eso es. Pero lo cierto es que cristianos o no cristianos, todos pasamos por tormentas, ¿no es cierto? Y también es muy cierto que en tormentas, así como el marinero, cristianos o no cristianos, ¿qué es lo que buscamos? Refugio. No importa en qué creas, todos en un problema lo que buscamos es refugio. La cosa es que muchas veces este refugio lo encontramos en cosas, en personas, en situaciones, lo encontramos o lo buscamos más bien aún en nuestros recursos, lo que nos hace sentir seguro, la lana, las comodidades, no sé. Y ahí es donde buscamos este refugio, pero quiero que te quedes con esta idea sencilla, por favor. Quédate con esto. Conocer a Jesús es lo que marca la diferencia en cualquier tormenta. ¿Estás aquí? Conocer a Jesús es lo que marca la diferencia en cualquier tormenta. Hemos visto 4 señales, hoy veremos la 5ª. ¿Se acuerdan cuáles eran las 4 señales que hemos visto o no? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál? El vino. Jesús transforma el agua en vino. Esa fue la primera señal. La segunda señal, ¿alguien la recuerda? ¿Perdón? Casi. Era un funcionario del rey. Era como un funcionario del rey. Y sí, es esa. Cuando Jesús sana a su hijo, que este hombre viene y dice: Jesús, mi hijo está por allá, estaba en otro lado, no donde estaba Cristo su hijo, y le dice: mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice, y le pide a este señor que vaya a sanar a su hijo. Y Jesús le dice básicamente que no va a ir, ¿no? Y después le dice: tu hijo está sano, vete. Y su hijo se sana, y Jesús lo sana a la distancia. Esta era la segunda señal. La tercera señal, ¿alguien la recuerda? Ok, la tercera señal, Jesús sana a un hombre que tenía 38 años siendo paralítico en el estanque de Betesda. ¿Recuerdan esto? Sí. Esa es la tercera señal. La cuarta señal, la vimos la semana pasada, por favor, ¿alguien la recuerda?
La multiplicación de los panes, muy bien, muy bien. Hoy vamos a ver la quinta señal. Ahora, ¿por qué señales? ¿Sí? Juan no les llama milagros en su evangelio, Juan les llama señales. ¿Por qué? Porque una señal sí es un milagro, sí hay una intervención divina y algo sobrenatural, pero no es solamente un milagro que sucede, sino que es un milagro que te está apuntando a algo más, que te señala algo más. Es la señal de algo más grande. Nos revela algo más grande las señales que hay en Juan. ¿Qué es lo que esto nos revela? Las señales nos revelan a Jesús como Dios. Nos revelan a Jesús como el Hijo de Dios y algunas características de Jesús como Dios, para que tú y yo le podamos conocer. Y dice Juan en su evangelio, al final del evangelio: he escrito estas señales para que al leerlas ustedes tengan vida en Cristo Jesús. Y nosotros, al conocer a Jesús, conocer más de Él, conocerlo como Dios, hay vida en Cristo. Entonces, estas son las señales. Vamos a hacer esto. Vamos a leer la quinta señal en el Evangelio de Juan. Pero además también la vamos a leer en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, ¿sí? De los 4 evangelios, Lucas es el único que no registra lo que vamos a leer hoy, pero los otros 3 sí. Ahora, ¿por qué vamos a leerlo en diferentes evangelios? Porque cada evangelio nos va a narrar, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno nos presenta a Cristo de diferente manera, es decir, te narran sucesos que algunos son iguales, pero algunos te los narran desde diferente perspectiva y aprendes cosas más. Hay más detalles en las historias. Los detalles que te da Mateo no te los da Juan, y algunos detalles que te da Juan no te los da Marcos, pero es la misma historia, ¿sí? Lo interesante de esto, familia, es que los evangelios fueron escritos por diferentes personas y en diferentes tiempos, y al leerlo encuentras la armonía y cómo estos empatan. Entonces, vamos a leerlo para tener en diferentes evangelios, para tener un plano, una imagen más completa de este evento que vamos a leer, ¿sí? Después de haberlo leído, lo que vamos a hacer es agrupar la historia. Se las voy a narrar, lo vamos a agrupar con los detalles que vemos en los evangelios. Después de esto vamos a ver cuáles fueron los milagros o el milagro ahí, y entonces veremos cuál es la señal y a qué nos apunta y qué nos revela de Cristo. ¿Está bien? Bien, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21, por favor. Voy a comenzar a leer. Dice: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Ahora, Marcos, por favor. Ay, perdón, ahí. Si quieres, échame la mano ya mejor. Gracias. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 51 dice: esta es la misma historia, pero fíjate algunos detalles diferentes. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas Jesús para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Jesús vio que ellos se encontraban en serios, fíjate, esto no lo dice Juan. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, otra cosa que no dice Juan, o no de esta manera. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua.
Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Ahora vamos a leerlo en Mateo. Mateo, no la vamos a leer toda porque es más larga en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer nada más el final, ¿ok? Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33. Dice... Mateo básicamente nos cuenta lo mismo que Marcos, pero en Mateo encontramos en esta historia, en este evento, el evento de Pedro cuando camina sobre el agua. ¿Has oído hablar de esto? Eso sucede aquí, es esta historia, lo puedes leer en Mateo, pero como se extiende más, solo vamos a leer el final, porque no vamos a hablar del tema de Pedro, ¿ok? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. ¿Me acompañas a orar? Sí. Padre, muchas gracias por tu fidelidad, por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tenernos aquí el día de hoy, Señor. Padre, muchas gracias que tú eres bueno y has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios. Gracias por un buen tiempo de alabanza en el que podemos cantarte y exaltarte, Jesús, y adorarte. Cristo, yo te pido que nos ayudes a poderte conocer más el día de hoy a través de lo que vamos a leer. Espíritu Santo, tú guíanos, guía nuestro entendimiento y guía nuestro corazón. Revélanos lo que vamos a ver hoy. Habla a nuestra vida, Señor. Que seamos retados, que seamos confrontados con lo que creemos y con lo que podemos creer de quién eres tú, Jesús, pero que sea para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya leímos la historia en tres evangelios. Perdón si estoy tomando mucho café o bueno, traigo la garganta muy reseca porque la semana tuve algo de tos, entonces si no lo hago voy a empezar a... y no queremos eso, ¿verdad? Ok, vamos a agrupar la historia, ¿está bien? Según lo que leímos. Primero te quiero decir qué viene antes, porque lo que empezamos a leer dice inmediatamente Jesús los mandó. ¿Qué es lo que sucede antes para que Jesús inmediatamente los mande? La alimentación milagrosa, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Jesús alimenta con 5 panes y 2 pescados a más de 5,000 personas. Y lo que sucede aquí es que dice en el Evangelio de Juan que la gente al ver lo que habían recibido, al haberles dado de comer y demás, dice que querían volver a Jesús su rey. A la fuerza, lo querían volver rey a la fuerza. Imagínate el escenario, por favor. Más de 5,000 personas, ¿quién sabe qué habrán estado haciendo o quién sabe qué habrán estado diciendo? Que Jesús se da cuenta que lo quieren volver rey a la fuerza. Entonces, lo que él hace, ciertamente Jesús era rey, Jesús es rey, pero Jesús no iba a dejar que esto pasara bajo los términos de ellos, que nomás porque les dieron de comer, porque recibieron y dijeron, este sí se preocupa por el pueblo, entonces vamos a hacerlo rey. No, Jesús lo iba a hacer y había una hora. ¿Te acuerdas de esto? El Evangelio de Juan nos narra de una hora. Jesús dice, no ha llegado la hora. Y después dice, ha llegado la hora. Jesús lo iba a hacer en el tiempo y en el momento de él, a su manera. Entonces se cree que por todo el altercado, las cosas que sucedió y el caos que había con un montón de gente queriéndolo volver rey, se cree que por esa razón Jesús envía a sus discípulos a que se vayan y les dice, váyanse ya. De hecho no les recomienda ni les pide, les sugiere, oigan, y si se van yendo, no, les ordena que se vayan de ahí. Y los discípulos se van en la barca y entonces sucede lo que leímos. Se cree que Jesús, o lo que se comenta es que probablemente Jesús no quería que sus discípulos, que eran todavía de cabeza dura y de corazón duro, se contaminaran con lo que estaba pasando ahí. Entonces Jesús les dice, váyanse de aquí, no vaya a ser que estos se me alboroten también, y los manda, ¿no? Se van de ahí. Ahora,
Esto es lo que sucede antes. Inmediatamente cuando todo esto sucede, Jesús los envía a que se vayan y después dice que Él despide a la gente a la que le dio de comer. La despide y se va a una colina a orar. Desde esa colina está orando, se hace de noche. Los discípulos habían remado 5 o 6 kilómetros, ya estaban allá dentro del el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero están ahí. Y Jesús orando en la colina los ve. Ahora, dice que llega un viento y que luchaban con las olas. Geográficamente se sabe y es bien conocido que por donde está este lago y lo que lo rodea, de repente bajan vientos muy fuertes y a veces hay corrientes que chocan y se crean tormentas, o hay vientos que llegan tan fuerte que empiezan a levantar las olas y es un rollo. Esto es lo que ellos estaban pasando, ¿sí? Entonces, habían remado 5 o 6 kilómetros. En algunas traducciones dice que era la cuarta vigilia. No sé si tú lo leíste en tu Biblia, en la que tú hayas leído. Dice la cuarta vigilia. Nosotros lo leímos y dice que era como las 3 de la mañana. La cuarta vigilia para los judíos era entre 3 o se encuadraba entre 3 y 6 de la mañana. ¿Sí? Esa era la cuarta vigilia, entre 3 y 6. Entonces ahí está todo el escenario. Los discípulos estaban cansados, no solamente de remar. ¿Quién rema 5 o 6 kilómetros diario? Cada tercer día, cada semana. Por allá tenemos a Adrián, un ganador David. Se nota, chavos. No se crean. Habían remado un buen, estaban cansados. Aparte, acuérdate que es el mismo día, unas horas después, que los mismos discípulos hubieran alimentado a más de 5,000 personas. ¿Será cansado eso o no? Venían bien tronados, estaban cansados, luchando contra el viento en contra, las olas, la marea, todo esto, y su viaje se estaba haciendo un desastre, estaba haciendo un total desastre su viaje, por su cansancio, porque era de noche, no veían, por las aguas, la adversidad, pero también porque Jesús no estaba con ellos. Jesús no estaba con ellos. Y entonces Jesús los ve y va hacia ellos, llega con ellos, ellos lo ven, ¿y qué es lo que hacen? Lo ven caminando por el agua, ¿y qué hacen? Se asustan y gritan, ¿no es cierto? Se asustan y gritan y creen que era un fantasma. Y Jesús les dice, yo soy, no tengan miedo. Otras versiones dice, tengan ánimo. Yo soy, tengan ánimo, no tengan miedo. Después de esto, Mateo nos narra a Pedro, ¿no? Que Pedro le dice, si eres tú, llámame. Y Jesús lo llama, y Pedro da unos pasitos, ve, dice la Biblia, ahí en Mateo dice que ve alrededor, ve el viento y lo que está sucediendo, le da miedo y se hunde. Entonces Jesús lo saca, y cuando lo saca, entonces entran a la barca, lo reciben en la barca, el viento se detiene, las olas se detienen y los discípulos lo adoran. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? De verdad eres el Hijo de Dios. Y llegan al destino. Esta es la historia agrupada con los detalles que vimos. ¿Cuáles fueron los milagros aquí? Mira, al menos en lo que leímos, al menos hay 2 milagros ahí, innegables, ¿no? El primero es que Jesús camina sobre el agua. No sé si tú recuerdas hace unos años un cuate que era mago o ilusionista, más bien flaquito, de pelo largo, rockerón. Se hizo muy famoso, y uno de sus actos era que él caminó sobre el agua. ¿Y sabes algo? No pasó mucho tiempo hasta que alguien saliera y lo desmintiera. Así le hace, y ahí sacó el video en YouTube, ¿no? Y el otro ya pobrecito. La cosa es que absolutamente nadie puede caminar por el agua, ¿no es cierto? No importa, en serio, si eres el amigo flaquito, la amiga flaquita, si eres el de huesos anchos, el musculoso, cualquier persona que quiera pararse en agua se va a hundir. Y a algunos les tocará la gravedad más fuerte que a otros, ¿no? Pero se van a hundir. Nadie puede caminar por el agua. Pero Jesús lo hizo.
¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él vino en la tempestad, se presenta a ellos haciendo un milagro, y que es a lo que lleva a que los discípulos digan: de verdad tú eres el Hijo de Dios. De verdad tú eres el Hijo de Dios. Otro milagro que vemos aquí es que se detienen el viento y las olas cuando Él llega a la barca, los detiene milagrosamente, paran de la nada, en seco. Estos milagros nos hablan que Jesús es Dios de la creación, es Señor sobre todo lo creado, que todo le responde a Él, que Él es el Hijo de Dios. Algunos más agregan otros 2 milagros: el milagro de que Pedro caminara por el agua, porque Pedro no lo hizo solo, Pedro lo hizo porque Jesús le llamó. Entonces, otros agregan ese milagro a este evento, y otros más agregan, y está ahí el debate de que creo que el Evangelio de Juan dice que cuando sube Jesús inmediatamente llegan a su destino, y algunos agregan que esto fue un milagro en el que llegaron luego. Pero lo pongo sobre la mesa, ¿no? Evidentes están al menos 3 de estos 4 que les menciono. Entonces, estos fueron los milagros. Pero ¿qué más nos muestran de Jesús? Sí, que Él es el Hijo de Dios, sí que Él es Rey soberano y de la creación, pero ¿qué más podemos conocer de Jesús en esta historia? Ok, vamos a ver 3 cosas que podemos aprender de Jesús en este evento, y por qué este evento es una señal tan importante y tan grande. ¿Está bien? Vamos al primer punto de hoy, por favor. Primer punto de hoy: Jesús conoce nuestra situación. Marcos dice, el Evangelio, que Jesús estaba ahí, despide a los que alimentó, se va a orar solo, y mientras estaba ahí orando, ahora, esto se me hace interesante. ¿Por qué creen que está orando Jesús? Estaba enfrentando algunas cosas, ¿no? Había algo, ya lo querían volver rey, ya traía a los fariseos encima, ya estaba metiéndose en problemas, además por sus discípulos. Yo creo, de veras, que Él está orando también por sus discípulos, porque Jesús los ve metidos en problemas. Jesús los ve metidos en problemas. Y qué interesante saber que en medio de una situación conflictiva, Jesús se toma el tiempo para orar, y lo vemos en muchas partes en los evangelios que Jesús tomaba tiempo para orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba un tiempo de oración, de comunión con su Padre, ¿tú crees que lo necesitas? Claro que sí. Claro que sí. Y Jesús, estando ahí orando, ve a los discípulos que están en problemas. Los ve. ¿Alguna vez has creído que tu vida y lo que te pasa no le importa a Dios? Piénsalo, de veras. ¿Alguna vez te has sentido como de que ya, sí, Jesús me salvó, pero ya no se involucra en mi vida, ya no me ayuda con este tema, con el otro, ya no le importo, a Dios no le importa lo que me suceda? ¿Alguna vez te has sentido así o has pensado esto? Jesús los ve. Y ¿sabes algo? Jesús te conoce también a ti, conoce tu situación. Él ve tu vida, Él ve tu corazón, Él sabe por lo que estás pasando. Y a lo mejor dices, bueno, sí puedo creer eso porque pues, es Dios, y el Dios todo lo sabe. Sí, pero una cosa es que tú sepas que Él sabe, y otra cosa es bien diferente que tú sepas y confíes que Él sabe, pero está al pendiente y cuida de ti. ¿Sí estás conmigo? Son cosas diferentes. ¿Qué crees tú? ¿Que Jesús sabe todo de tu vida? Sí, muy bien. ¿Pero crees también que Jesús está al pendiente de tu vida y cuida de ti? Iglesia, conocer a Jesús es lo que marca la diferencia en cualquier tormenta. La Biblia nos enseña en Hebreos que Jesús, como la figura de nuestro sumo sacerdote, Él sigue intercediendo por nosotros. Que Él intercede por cada uno de su pueblo, de su novia, cada persona parte de su cuerpo, de su iglesia.
Él intercede por nosotros. De manera que Jesús no es un Dios ajeno que sabe e ignora la situación. No es un Dios que, sí, te salvo, pero ahí vete y ahí no me importas. No, Él te está viendo y intercede por ti, te cuida también. Él conoce tus luchas, tus miedos, tus caídas, tus errores, porque si no, ¿para qué intercedería Jesús por nosotros? ¿Para las cosas buenas? Él está ahí en el trono del Padre intercediendo por ti y por mí, sin descanso. ¡Qué increíble! Ese es Jesús, quien nos ve, conoce nuestra situación y nos cuida. No nos ignora, nos cuida y está al pendiente de nosotros. ¿Puedes creer esto? Y no solamente conoce y te cuida, sino que también te busca y se involucra en el asunto. Ese es el punto número 2. Mira, Jesús nos busca y se involucra. Mateo y Marcos nos cuentan que Jesús los ve y va a ellos. Él fue a buscarlos. Jesús tomó la iniciativa. Él fue el de la iniciativa. Él fue el que fue a encontrarles. Si tú prestas atención y vuelves a leer en los 3 evangelios, este evento, te vas a dar cuenta que en ninguna ocasión los discípulos clamaron a Dios o a Jesús. En ningún momento. Estaban ahí metidos en problemas, pero en ningún momento se nos dice que ellos dijeron: sálvanos, Jesús. Jesús, ¿para qué nos enviaste aquí? Ayúdanos. O Dios, ayúdanos. Nada. Ellos estaban luchando con el tema en la situación, en medio de la tempestad. Ahí estaban ellos. Pero Jesús los ve y va a buscarles. ¿Y sabes por qué? Jesús no fue porque ellos se lo pidieran. Jesús fue porque Él sabía que ellos le necesitaban. Y Jesús va con ellos. Y sabes, ¿estás aquí conmigo? ¿Sí? Por mucho tiempo yo me imaginé esta historia. No sé tú cómo lo tengas en tu mente, ¿no? Pero yo me lo imaginaba como Jesús caminando en el lago, todo tranquilo, la luz de la luna, la brisa, ¿no? El viento, pero así como muy, como entre romántico y tenebroso, como las películas de Crepúsculo, ¿las vieron? Románticas y tenebrosas. Yo me lo imaginaba así, ¿no? Como así muy. Pero ¿saben qué? No es así, piénsalo. El viento y las olas no pararon hasta que Jesús estuvo adentro de ¿qué? De la barca. Es decir, Jesús fue caminando a ellos con el viento y con las olas que estaban provocando. Con lo que los discípulos estaban luchando en la barca, Él estaba también ahí cruzándolo a pie, caminando en medio de eso. Jesús se involucró verdaderamente en medio de la situación. De hecho, si tú lees el evento de Pedro que camina sobre el agua, te vas a dar cuenta. Pedro, cuando camina, ve el viento en contra, ve las olas, le da miedo y se hunde. Y Jesús estaba ahí parado con él. Era un caos lo que estaba viviendo y Jesús estaba ahí buscándolos en medio del problema, en medio de la situación, en medio de las circunstancias. No calmó las olas para ir por ellos, se involucró en medio del asunto que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿esto afectó a Jesús de alguna manera? Pues claro que no. Él es Dios sobre toda la creación. Él es dueño, Él es soberano de todas las cosas. Él no se va a ajustar. Jesús no se ajusta a las situaciones, sino que todas las situaciones le responden a Él. Y todo se somete a los pies de Cristo. Lo creado, lo que está por crearse, el universo entero, dominios, potestades espirituales, físicas, todo lo creado se está bajo los pies y la autoridad de Cristo. Y quizá tú has llegado a creer que tú tienes una situación compleja, que tienes un problema difícil, que tienes una enfermedad difícil, o que tienes un problema, un pecado guardado ahí, que a lo mejor no has querido sacar, que a lo mejor no se ha revelado, que a lo mejor no has restaurado. A lo mejor has creído que tu situación es tan tenebrosa que Jesús no puede acercarse a ti, que no puedes conocer a Jesús en medio de eso, que es imposible que disfrutes su presencia. Pero acuérdate de esto, por favor. Jesús no nos busca porque clamemos a Él. Jesús nos busca, Él conoce nuestra situación
y nos busca y nos encuentra porque sabe que le necesitamos. Y no hay ningún problema, no hay ningún pecado, no hay ninguna situación, ningún viento fuerte o marea que vayan a detener a Cristo para encontrarte y para que le conozcas, para presentarse a tu vida. Si ni la misma muerte pudo detener a Cristo, nada más lo puede detener cuando Él quiere encontrarte y tocar tu vida y que le conozcas. ¿Puedes creer esto? Nuevamente Jesús responde a una necesidad natural con un milagro, camina sobre el agua, haciéndolo ver a los discípulos quién es Él, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo, el Hijo de Dios. Y si tú piensas que solo cuando estés bien en tu vida podrás conocer y disfrutar la presencia de Jesús, déjame decirte que también en tiempos difíciles podemos hacerlo. Pero necesitamos entender esto, familia. Jesús nos busca y se involucra en los asuntos de nuestra vida, no para solucionar los problemas tal cual, sino para que primeramente le conozcamos. Punto número 3. ¿Estás conmigo? Jesús nos permite conocerlo. Los discípulos ven ahí a Jesús caminando sobre el agua y se asustan, ¿no es cierto? Y dicen que creían que era un fantasma. Han de haber dicho, es un fantasma. Yo no creo que los discípulos hayan gritado bajito. No sé qué te imagines tú. Eran pescadores, olían feo, grandotes, ¿no? Pelo en pecho, yo creo, toda la cosa. Seguramente han de haber pegado un gritonón, se han de haber asustado de veras. Ahora, las olas, el viento en contra, cansados, agitados, temerosos por lo que estaba pasando, sin Jesús con ellos. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? ¿Te hubieras asustado? Sí, cuando vamos por agua a medianoche, ¿no? Vemos una sombrita y teleplendo en esta ola, hermano. Vemos ahí algo y, ay no, o sea, Jesús, ayuda. No. Imagínate en ese escenario. Claro que nos hubiéramos asustado, pero Jesús llega y les dice, yo soy, no teman. Lo que leímos nosotros en la traducción que yo usé, primero dice, no teman, yo estoy aquí. Creo que Marcos dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pero en el griego, primero Jesús les dice, el griego es el idioma original en lo que esto fue escrito. Pues en ese idioma, el primero viene, yo soy, no teman. Primero Jesús se presenta y le dice, yo soy, no teman. Ellos creían que era un fantasma y ¿sabes qué? Digo, hay fantasmas a fantasmas, ¿verdad? Pero luego hay fantasmas que hablan. Imagínate que un fantasma que hable, un fantasma les pudo haber dicho, no teman o tengan ánimo, ¿no? El valor de lo que Jesús les dice no está en el no teman o en el tengan ánimo. El valor de lo que Jesús les dice está en el yo soy. Ahí es donde está el valor de lo que Jesús les dice. Jesús no les está diciendo, no teman, ánimo, ustedes pueden, tú puedes lograr todo, Pedro, tú ven a caminar. No. No era un tema de superación personal. Jesús se presenta a su vida primero y por esa razón les dice, no teman. Ahora, esto de yo soy, a lo mejor te suena como que Jesús está diciendo, soy Jesús, tranquilos, pero no era así. Es más grande que eso. Mira, un poco de gramática en esto, ¿no? Yo soy es un pronombre y es un verbo. Por la manera gramatical en la que esto está escrito en griego, lo que esto es, está enfatizando la persona yo, no hay duda, soy yo, ¿sí? Y el soy, el verbo ser, por el tiempo y la gramática, lo que te está apuntando es a la eterna existencia de Dios, del sujeto, ¿sí? Del pronombre. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy el eterno Dios. Yo soy Dios. Ahora, estas mismas palabras son las palabras que encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Has escuchado la historia de Moisés? De cuando libera al pueblo de Egipto. Bueno, cuando Dios le llama a Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo, se le presenta en una zarza ardiente. Y cuando está ahí platicando con Moisés, Moisés con un montón de dudas, un montón de es que no sé hablar, es que esto no me van a creer, es que...
Y al final le dice, bueno, y si esta gente me pregunta quién me envió, el pueblo de Israel, si me preguntan quién me envió o cómo te llamas, ¿qué les digo? Y Dios le dice a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. ¿Estás conmigo? Le dice, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y una vez más Jesús se presenta y les dice, yo soy a sus discípulos, soy Dios, el eterno Dios, yo soy Señor, yo soy Dios. Por esa razón, no teman. Y este no teman no era un, ya tranquilos hombre, no es una orden, es un imperativo. Le dice, no teman. El tiempo en el que está escrito gramaticalmente esto es una acción que debe de parar. Es decir, ya no continúen con miedo, dejen de tener miedo, hasta aquí llega su miedo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y estoy aquí con ustedes. ¿Sabes? Creo que no es el hilo negro pensar que cuando estamos en situaciones difíciles, lo que queremos es que Dios se involucre para que arregle las situaciones, ¿no es cierto? Para que nos solucione los temas. Y aquello que nos tiene cansados de estar remando, pues sea solucionado y podamos descansar. Pero lo cierto es que Jesús conoce tu situación, Él te va a buscar, Él se va a involucrar en tu tema, pero no para terminar con el tema primeramente, sino para que tú le conozcas. Jesús va a usar las situaciones que vivimos y debemos aprender a ver esto, familia, porque va a suceder en algún momento. Dios utiliza situaciones difíciles como medios de gracia para poder revelarse a nuestra vida y que podamos conocerle. Y una vez que podemos conocer y reconocer a Jesús, entonces podemos dejar de temer, porque sabemos quién está con nosotros. ¿Puedes creer esto? Aun cuando los discípulos no le pidieron ayuda, Jesús los buscó, se revela a ellos, reveló su divinidad, quién es Él, en medio de la oscuridad, el viento, las olas, el cansancio, hasta pensaron que era un fantasma y aún así Él permitió que ellos lo conocieran, se reveló a ellos. ¿Me permiten contarles un par de historias mías? ¿Sí? Saben, los que son de casa saben que yo no hablo mucho de mí, es la verdad, ni de mi familia o de mis historias, ¿no? Pero quiero platicarles esto. Hace unos meses era la cuarta vigilia. Se oye más padre, ¿no? Así, que era ¿qué horas eran? ¿Entre las 3 y las qué? Y las 6. Ah, bueno, era la cuarta vigilia. Yo estaba dormido y estoy en mi cama dormido y está la pared ahí, ¿no? Y yo estoy así volteando hacia la pared. Y de repente sentí algo, abro los ojos y ahí está mi hija mayor viéndome, así. Ojo a ojo, o sea, el contacto fue directo. Ojo a ojo así. Su cara de ver... Sí, pues estábamos... ¿Qué creen que hice yo? Que le plendo en esta ola... No. ¿Saben qué hice? Pegué un gritonón y me aventé hacia atrás, le caí a Fina. Y fue tan grande mi grito que mi hija, o sea, en cuestión de segundos la vi bien, vi que era mi hija toda hermosa y viéndome así bien asustada, su pijamita y su pedo así. Y obviamente empezó a llorar, ¿no? Se asustó más ella, se agarró así y empezó a llorar, ya la calmé, la subí, perdón hija, me asustaste, perdóname, yo creo que ya me perdonó, pero esa es una historia, ¿no? ¿Fina me perdonó? Yo creo que sí, pero... No, yo creo que más bien se burló un poquito, pero bueno. Otra historia. En nuestro primer año de matrimonio de mi esposo y mío, vivíamos en el cuarto, en donde vivíamos, en el cuarto yo dormía pegado a la ventana. Estaba la ventana y luego era mi lugar, ¿no? Y luego estaba Fina. Y era la cuarta vigilia. Me dieron ganas de ir al baño. Y de esas veces que no quieres abrir los ojos y estás, no, si aguanto otro rato. No, si
Ay, no quiero ir, no, si aguanto. Sí. Total, tuve que ir al baño y dije, bueno, va, 3, 2, 1. Y con los ojos cerrados, porque de veras me rehusaba ir al baño, me levanté de golpe de la cama y me puse de pie, o sea, giré, me puse de pie con los ojos cerrados y en eso abro los ojos, está la ventana, entra la luz, está una silueta, porque es la contraluz, se ve una silueta de alguien como de aquí a donde está ahí el pilar, y es lo primero que veo cuando abro los ojos. ¿Qué creen que hice? Me aventé a la cama, grité y me aventé a la cama y yo, ¡ah! Y luego mi esposa, tranquilo amor, soy yo, ja, 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 ja. Y yo así, ¡ah! Obviamente duró mucho tiempo yendo echándome carrilla, yo todavía estoy trabajando en perdonarla, pero el punto es, tengo un punto con estas historias, y el punto no es decirles que soy miedoso, ese no es el punto, el punto es que, ojo, ¿estás aquí? El punto es cuando todo está oscuro, no vemos bien, y si no vemos bien, no conocemos lo que estamos viendo, y mientras no conozcamos lo que estamos viendo, vamos a creer que estamos viendo fantasmas. Así como el marinero en la tormenta del inicio solo quiere un refugio, asimismo nosotros en tormentas solo vamos a buscar refugio, ¿sí o no? Claro que sí. Y puedes escuchar historias, me está yendo mal, ¿qué pasó? Fui a que me leyeran las cartas, fui a que me hicieran una limpia, fui a los chakras, ¿no? Abracé un árbol y vieras qué bien me siento. O sea, y escuchas un montón de historias acerca de esto, pero y no estoy atacando esto, lo que te estoy tratando de hacer ver es que la gente busca y buscamos refugio. Buscamos un refugio, pero hay que recordar, familia, que Jesús nos permite conocerlo en medio de las situaciones, y mientras no le reconozcamos, mientras no lo veamos, no conozcamos lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a seguir viviendo con miedo, frustrados, cansados, luchando nuestras fuerzas y viendo fantasmas a nuestro alrededor. ¿Estás viviendo con miedo en tu vida, con estos fantasmas en tu vida que estás ahí creyendo que es y no son? Jesús es real, Él se presenta a tu vida. ¿Puedes creer esto? Esta historia ocurre después de la alimentación, y obviamente en la alimentación, una de las enseñanzas de la alimentación milagrosa es que la providencia divina es suficiente para nosotros, para un tema natural como el hambre físico, ¿sí? Pero esto del lago también nos enseña esto. Jesús es suficiente aún para las cosas que tú y yo no podemos controlar y para las cosas externas. ¿Puedes creer esto? En Mateo leímos que al final Jesús se sube a la barca, lo reciben, se sube, el viento se detiene y ellos le adoran y le dicen, de verdad eres el Hijo de Dios, y llegan a su destino. Yo te quiero preguntar a ti, ¿de veras conoces a Cristo? ¿De veras conoces a Cristo? Porque si tú sigues viviendo en miedo, necesitas pensar y valorar si de veras le conoces. Porque alguien que sabe quién es Cristo, que Él es el Hijo de Dios, su miedo se transforma en alabanza y adoración. Y en medio de cualquier situación podemos decir, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y con esto quiero comenzar a cerrar el tema. Mira, quizá estás pasando por algo en tu vida, quizás has pasado por algo en tu vida, alguna tormenta, o quizás estarás por pasar, porque déjame decirte que es seguro que vas a pasar por algo. Las tormentas llegan sin avisar, pero son seguras que vamos a pasar por momentos difíciles, ¿o no? Claro que sí, pero lo que va a hacer la diferencia en cualquier tormenta es que conozcas a Cristo, que conozcas a Jesús. Cuando leemos que los discípulos lo reciben en la barca, esto implica que ellos lo invitaron.
Esto implica que ellos lo invitaron a la barca y las cosas cambiaron para ellos. Y hasta ahorita hemos entendido las tormentas como eventos, situaciones que aparecen en la vida, ¿no? Una tormenta y son eventos. Pero familia, lo cierto es que una vida sin Cristo es una tormenta constante. Y es un tormento constante en lo que estamos a oscuras, en el que vamos solos, en el que vamos remando con nuestra propia fuerza, en el que estamos cansados, en el que no vemos bien, en el que vemos fantasmas, en el que tenemos miedo y temor. Esa es una vida sin Cristo. Y ¿sabes algo? Todos estamos en este viaje, ¿no es cierto? ¿Y qué es la barca? Nuestra vida. Y iniciamos este viaje cuando nacemos, pero ¿sabes qué? Algún día vamos a llegar a destino, vamos a morir y nos vamos a ir de este mundo. La diferencia va a ser si Cristo está en tu barca o no. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No solo para los temas temporales y las tormentas temporales que vengan, sino para tu eternidad. ¿En dónde vas a pasar tu eternidad? La Biblia nos enseña, familia, que todos comenzamos esta vida, así como los discípulos, embarcándonos sin Cristo. Y que estamos alejados de Dios. La Biblia nos enseña que si no hemos aceptado, reconocido y recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida como Señor y Salvador, entonces estás peleado con Dios, estás alejado de Dios. Es que no soy tan malo, no importa. Necesitas a alguien que te ponga cuentas con Dios. Necesitas creer en alguien que ha entregado su vida por ti para saldar esa deuda moral que tú tenías con Dios. Y la Biblia nos enseña esto, que estamos lejos de Dios, alejados de Dios cuando no estamos con Cristo. Pero gloria a Dios, familia, que así como Jesús vio la necesidad de los discípulos, Dios vio nuestra necesidad. Y Él envió a Cristo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, para que ya no le debamos nada a Dios, para poder tener una relación con Él, para tener una eternidad con Él, para caminar en el presente con Él en nuestra barca. Gloria a Dios que Cristo vio nuestra necesidad, vino a buscarnos a este mundo, se involucró en la situación, se hizo humano, 100% o totalmente humano, totalmente Dios, se involucra, le da hambre, le da frío, le da cansancio, lo golpearon, sangró, sufrió. Se involucró en el lodo que no le correspondía a Él. Y entregó su justicia, entregó su rectitud, su obediencia, la puso en la cruz del Calvario para que ahora tú y yo pudiéramos ser vistos como justos y santos delante de Dios y ser reconciliados con Él. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros, familia. Gracias a Dios, Él tomó la iniciativa, Él vino a buscarnos y Él murió por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una tormenta alejaba a los discípulos de Cristo y ¿sabes qué? Así como aún en medio de eso Jesús los encontró. Y la peor tormenta que un humano puede vivir es vivir en la esclavitud del pecado y estar separado de Dios. Y aún en esa porquería, en ese lodo, Jesús vino a involucrarse, a buscarnos para pagar por eso y para reconciliarte a ti con Dios. Él nos encuentra y Él murió por nosotros, terminando con eso que nos separaba por la eternidad de Dios. Y todos estamos en esta vida, cada quien va remando en su barca. Todos vamos a llegar a un final. La diferencia es si Jesús está o no está en nuestra barca. Conocer a Jesús verdaderamente marca la diferencia en cualquier tormenta, no solo en este tiempo presente y en esta vida, sino para la eternidad. Invita a Jesús a tu barca, recíbele, conócele verdaderamente, encuéntrate con Él, deja que Él te encuentre, reconócele en medio de las situaciones al Hijo de Dios, el único Dios verdadero, fiel, real, quien te ve, quien te cuida, quien te ayuda y quien puede cambiar tu eternidad. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Si tú puedes creer esto, esta es la quinta señal. Esta fue la quinta señal. Con esto quiero terminar.
Jesús caminó sobre las aguas agitadas y entre el fuerte viento. Lo hizo porque vio la necesidad de sus discípulos y la incapacidad que tenían de salir del problema. Fue con ellos para revelarse como el Hijo de Dios. De la misma manera, Jesús ha visto nuestra necesidad de un Salvador y Él se presenta a nuestra vida y nos permite conocerle a través de las tormentas, para que dejemos de ver fantasmas y de tener miedo, para que dejemos de remar en nuestras fuerzas, cansados y agobiados, pero sobre todo para que le podamos conocer. Conocer a Jesús marca la diferencia en cualquier tormenta. ¿Puedes creer? Quiero animarte a que si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, considéralo y hazlo, porque es lo único que puede marcar la diferencia en tu vida y en la eternidad. Entrégale tu vida, decide seguir a Jesús, cambia tu mentalidad, el rumbo que lleva tu vida, entrégasela a Cristo y decide seguirle. Y si tú ya eres creyente, déjame recordarte esto, de veras. ¿Estás conmigo? Este milagro fue únicamente para los discípulos, nadie más lo vio. Y para este tiempo los discípulos ya tenían más de un año con Jesús. Habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían dormido con Él, habían vivido ya con Él. Sí, compartían la vida con Él. Y aún así fue necesario que esto sucediera para que ellos pudieran reconocerlo como el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. No importa cuánto tiempo tienes de creyente, no importa si has visto vidas salvadas, vidas transformadas, matrimonios renovados, restaurados, si has visto milagros, no importa qué hayas visto, oído o experimentado en tu vida. Considera verdaderamente si conoces a Cristo, porque quizá necesitas encontrarte nuevamente por Él, dejarte encontrar nuevamente por Él y volver a declarar que Él es el Hijo de Dios. Quizá Dios te está diciendo el día de hoy, por lo que sea que estés pasando, no tengas miedo, soy yo soy, estoy aquí. No es un fantasma, es el Hijo de Dios que se presenta a tu vida y que quiere que le conozcas.